Hola, mi nombre es Alejandro. Soy guardia nocturna y acabo de conseguir un nuevo trabajo en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Siempre me ha apasionado la historia y la arquitectura, por lo que trabajar en un lugar como este me parecía un sueño. Pero las cosas no salieron como esperaba. Empecé el lunes. El turno de noche es muy tranquilo, dijeron. Poca gente, silencio y pocas patrullas regulares. Me explicaron que la basílica era un lugar sagrado y que yo protegería uno de los sitios más importantes para el pueblo mexicano. Eso me emocionó mucho, pero también un poco nervioso. La primera noche llegué a las 10 de la noche. Todos los turistas se han ido a casa y el lugar está desierto. Caminé por los vastos pasillos poco iluminados, admirando las pinturas y estatuas gigantes. Es impresionante. Hice el primer patrullaje sin problemas, revisando puertas y ventanas para asegurarme de que todo estuviera cerrado. Todo parecía normal hasta que entré en la pequeña capilla, la capilla de San Miguel. Fue entonces cuando comencé a sentir algo extraño. El aire dentro era más frío y parecía como si alguien me estuviera mirando. Lo miré con una linterna, pero no vi nada inusual. Decidí que simplemente estaba siendo paranoico. Después de todo, era mi primera noche. Continué mi trabajo, pero ese sentimiento no me soltó. Regresé a la capilla de San Miguel 2 veces más durante la noche, pero no encontré nada. A las 3 de la madrugada, mientras hacía mi último patrullaje, escuché un ruido, un sonido suave como si alguien estuviera susurrando. Me quedé quieto por un momento, tratando de entender de dónde venía el sonido. Seguí el sonido y me llevó de regreso a la capilla. Cuando entré, los susurros cesaron. Lo comprobé con una linterna y todavía nada. Empecé a pensar que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que tal vez estaba demasiado cansada. Pero entonces vi algo que me provocó escalofríos. Al fondo de la capilla, cerca del altar, había una sombra, una forma oscura parada allí, mirándome. Paralizada por el miedo, solo pude preguntar, ¿quién está ahí? La figura no respondió. Di un paso adelante y desapareció como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón latía con fuerza y no sabía si debía huir o quedarme para investigar más a fondo. Decidí terminar la patrulla lo más rápido posible e irme. A las 6 de la mañana, cuando terminó mi turno, salí con la sensación de que algo muy malo estaba pasando. Le conté al guardia matutino lo que había visto, pero él solo se rió y dijo, «Este lugar está lleno de historias, Alejandro. Ya te irás acostumbrando». Pero sabía que lo que veía no era una ilusión. Regresé a casa, pero la imagen de esa sombra negra no salía de mi cabeza. Dormí muy mal y estuve todo el día pensando si volver o no por la noche. En el fondo, sabía que necesitaba descubrir qué estaba pasando en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Todo empezó cuando escuché un ruido proveniente de una de las pequeñas capillas. Fue un sonido suave, casi un susurro, pero suficiente para hacerme detener lo que estaba haciendo. Cogí una linterna y fui a comprobarlo. Al entrar en la capilla sentí un escalofrío. Estaba vacío, pero el aire parecía pesado, como si alguien acabara de salir. Continué mi patrulla, tratando de no pensar demasiado en ello, pero la noche siguiente volví a oír el mismo sonido. Esta vez fue más claro. Alguien estaba llorando. Fui directamente a la pequeña capilla con una linterna temblorosa en la mano. El llanto cesó tan pronto como entré. Iluminé con mi luz cada rincón. Revisé detrás de las estatuas, pero no había nadie. Decidí que estaba siendo paranoico. Tal vez mi fatiga me estaba jugando una mala pasada. Regresé a mi puesto de guardia y traté de concentrarme en otras cosas. Pero el silencio de la noche, que antes me había parecido pacífico, ahora me parecía amenazador. Era como si todas las sombras de la pared me estuvieran observando. La tercera noche decidí traer una grabadora. Quiero pruebas de que no estoy loco.
Coloqué la grabadora en la pequeña capilla y continué mi patrulla. Unas horas más tarde, volví a recoger el dispositivo. Fui a la sala de seguridad para escuchar la grabación. Al principio no se oía nada más que el sonido del viento y mis pasos. Pero entonces lo oí. Un pequeño llanto, como el de un niño. El sonido aumentó, volviéndose más desesperado hasta que una voz susurró mi nombre. Alejandro. Sentí que mi corazón quería saltar de mi pecho. Por increíble que pareciera, allí nadie sabía mi nombre, al menos no la voz de un niño aterrorizado. Continué escuchando, pero luego la grabación quedó en silencio. Le conté al supervisor sobre la grabación, pero él simplemente se encogió de hombros y dijo: «Los lugares viejos hacen ruido, Alejandro. Te acostumbrarás. Pero sé que no es solo eso. Hay algo muy mal en esa capilla. Decidí investigar más. Si hay algo o alguien ahí, lo descubriré. Y necesito resolver eso antes de volverme loco». Después de 2 noches consecutivas de ruidos extraños, decidí investigar más a fondo. Fui a la capilla durante el día, hablé con los demás, hablé con los otros guardias, pero nadie había oído nada. Me dijeron que no me preocupara, que debía ser solo el edificio viejo haciendo ruido, pero yo sabía que no era eso. Decidí llevar una cámara y grabar la capilla durante mi turno. Quería probar que no estaba loco. Esa noche dejé la cámara grabando y fui a hacer mi ronda. Cuando volví para recoger la cámara, la cinta estaba vacía, nada, ni un sonido. Me sentí frustrado, pero no me rendí. La noche siguiente coloqué la cámara de una manera diferente y la dejé grabando una vez más. Mientras hacía mi ronda, escuché nuevamente el llanto. El sonido parecía venir de todos lados. Volví a la capilla menor y esta vez vi una sombra moverse rápidamente por el pasillo. Corrí tras ella, pero no encontré nada. Revisé la cámara con la esperanza de que hubiera capturado algo. Cuando revisé la grabación, la frustración volvió. La cinta estaba otra vez vacía. Pero algo me llamó la atención. En una de las esquinas de la capilla, donde la cámara debería haber captado algo, había una mancha oscura que no estaba allí antes. Decidí investigar esa esquina al día siguiente. Cuando llegó la mañana, volví a la capilla. En la esquina donde estaba la mancha, encontré una pequeña puerta casi invisible, camuflada en la pared de piedra. Era una puerta antigua, probablemente olvidada hace muchos años. El pestillo estaba oxidado, pero conseguí abrirla con esfuerzo. Detrás de la puerta había una escalera estrecha y polvorienta que descendía hacia lo que parecía ser un sótano. El aire estaba frío y húmedo. Encendí la linterna y comencé a bajar lentamente, sintiendo el corazón latir más rápido a cada paso. Llegué a una pequeña habitación subterránea. El lugar estaba lleno de objetos viejos, velas derretidas, estatuas rotas y un altar cubierto de polvo. En el centro del altar había un libro viejo con una cubierta de cuero desgastada. Abrí el libro y vi que era un diario. Las páginas estaban amarillas y frágiles, y la caligrafía casi ilegible. Mientras hojeaba el diario, me di cuenta de que estaba escrito en español antiguo. Parecía ser de uno de los antiguos guardianes de la basílica. El diario hablaba de rituales y secretos guardados en ese sótano. Uno de los últimos registros mencionaba a un niño que había desaparecido en la capilla menor. De repente, sentí un escalofrío y escuché un susurro. Alejandro. Mi linterna parpadeó y la temperatura pareció descender aún más. Guardé el diario rápidamente y subí las escaleras, cerrando la puerta detrás de mí. Esa noche decidí no contarle a nadie lo que encontré. Algo me decía que ese descubrimiento era solo el comienzo de algo mucho mayor y más oscuro. Necesitaba entender mejor lo que estaba sucediendo antes de involucrar a otras personas. Con el diario en mano, volví a casa decidido a desentrañar el misterio de la Basílica de Guadalupe y descubrir la verdad sobre el llanto en la capilla menor. En mi 5.º día de trabajo,
mientras hacía mi ronda, vi algo que jamás olvidaré. Pasaban de las 3 de la mañana cuando vi una sombra moverse por el pasillo. Tomé mi linterna y corrí tras ella, pero la sombra desapareció en la capilla. Entré con la respiración agitada y ahí estaba él, un hombre alto con ropa antigua parado en el altar. No se movía, solo me miraba. Me quedé paralizado por unos segundos antes de reunir el valor y preguntar, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? No respondió, solo señaló una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y desapareció. La noche siguiente volví a la capilla con un sacerdote amigo mío. Quería bendecir el lugar, hacer algo para acabar con esa locura. Mientras el sacerdote rezaba sentí una presencia detrás de mí. Era el hombre de nuevo, pero esta vez susurraba algo. Me acerqué para escuchar mejor y dijo, «Ayúdame. Me llamo Javier». Luego desapareció nuevamente. Esas palabras resonaron en mi mente. ¿Quién era Javier? ¿Por qué necesitaba ayuda? Volví a casa con más preguntas que respuestas. Pasé el día pensando en cómo podría descubrir más sobre Javier y su conexión con la basílica. Busqué en los archivos antiguos de la basílica, buscando cualquier mención de alguien llamado Javier. Después de horas de búsqueda, encontré un registro de un hombre llamado Javier, que trabajó como guardián de la basílica hace unos 50 años. Había desaparecido misteriosamente y nadie nunca supo qué le pasó. Decidí que necesitaba volver al sótano secreto. Llevé una mochila con algunas herramientas por si las necesitaba. Por la noche, cuando todos se habían ido, fui a la capilla menor y bajé las escaleras polvorientas una vez más. El lugar estaba exactamente como lo había dejado, con el diario aún abierto sobre el altar. Comencé a leer el diario con más atención. Javier escribía sobre un secreto que descubrió dentro de la basílica, algo que podría cambiarlo todo. Mencionaba una conspiración y personas poderosas que harían cualquier cosa para mantener el secreto oculto. Mientras leía, sentí nuevamente la presencia de Javier. Miré a mi alrededor, pero no lo vi. Solo escuché su voz susurrar. «Por favor, Alejandro, descubre la verdad». Cerré el diario y decidí que necesitaba salir de allí. Volví a la superficie con el corazón aún acelerado. Sabía que Javier quería que continuara investigando, pero también sabía que estaba lidiando con algo peligroso. La noche siguiente fui a la capilla menor nuevamente. A cada paso que daba, sentía que estaba más cerca de descubrir la verdad sobre Javier y lo que realmente le pasó. Y fue entonces, mientras investigaba una esquina olvidada de la capilla, cuando encontré algo que lo cambió todo. Un pequeño compartimento escondido bajo una de las piedras del suelo. Dentro de él había un conjunto de documentos antiguos y un crucifijo de plata. Los documentos revelaban detalles sobre una serie de rituales realizados en secreto en la basílica, rituales que Javier descubrió y trató de detener. Con el corazón acelerado, me di cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más grande de lo que podría imaginar. Volví a la sala de seguridad decidido a descifrar los documentos y entender la verdad detrás de ellos. Javier necesitaba que terminara lo que él comenzó, y yo estaba decidido a ayudar a su espíritu a encontrar paz. Mientras investigaba una esquina olvidada de la capilla, encontré algo que lo cambió todo. Un pequeño compartimento escondido bajo una de las piedras del suelo. Dentro de él había un conjunto de documentos antiguos y un crucifijo de plata. Los documentos revelaban detalles sobre una serie de rituales realizados en secreto en la basílica, rituales que Javier descubrió y trató de detener. Con el corazón acelerado, me di cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más grande de lo que podría imaginar. Volví a la sala de seguridad decidido a descifrar los documentos y entender la verdad detrás de ellos.
Javier necesitaba que terminara lo que él comenzó, y yo estaba decidido a ayudar a su espíritu a encontrar paz. Esa noche, mientras estudiaba los documentos, descubrí la verdadera historia. Javier había descubierto a un grupo de clérigos corruptos que estaban usando la basílica para realizar rituales oscuros con la intención de obtener poder y riqueza. Cuando Javier amenazó con exponer la verdad, fue silenciado y encerrado en el sótano, donde murió solo. Fui hasta donde el sacerdote, mi amigo, y le conté todo. Le mostré los documentos y le pedí su ayuda para exponer a los clérigos corruptos. Se quedó impactado, pero aceptó ayudar. Juntos empezamos a planear cómo sacar la verdad a la luz y liberar a Javier de su tormento. Sabía que la batalla sería difícil, pero estaba decidido a luchar por Javier. Su espíritu no merecía seguir atrapado en la basílica, y yo haría todo lo posible para asegurarme de que finalmente encontrara paz. Al día siguiente el sacerdote me llamó nuevamente. Había encontrado algo más en el compartimento secreto. Dentro había una pequeña caja de madera cerrada con llave. Me entregó la caja diciendo que yo debía ser el primero en abrirla. Me sentí intrigado, pero también un poco receloso. ¿Qué más podría estar escondido allí? Con cuidado, logré abrir la caja. Dentro había un conjunto de llaves antiguas, un crucifijo dorado y un pergamino enrollado. Desenrollé el pergamino y vi que era un mapa de la basílica con un lugar marcado que nunca había notado antes. El mapa indicaba un punto detrás del altar principal. Esa noche, esperé hasta que la basílica estuviera completamente vacía. Tomé el mapa, las llaves y el crucifijo y fui hasta el altar principal. El punto marcado en el mapa llevaba a una pared que parecía sólida, pero al acercar el crucifijo, un mecanismo secreto se activó y una puerta oculta se abrió lentamente. Detrás de la puerta había una pequeña sala iluminada por velas que parecían haber sido encendidas recientemente. El aire estaba caliente y pesado, cargado de incienso. En el centro de la sala había un pedestal con un libro antiguo y un artefacto de apariencia extraña, una especie de relicario. Tomé el libro y comencé a hojearlo. Era un registro detallado de los rituales y prácticas secretas que Javier había mencionado en su diario. Las descripciones eran perturbadoras. Hablaban de sacrificios e invocaciones, cosas que jamás deberían haber ocurrido en un lugar sagrado. A cada página, mi indignación crecía. ¿Cómo algo tan horrible pudo ser escondido por tanto tiempo? Entonces escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo entonces me di cuenta de que una de las velas se había apagado sola. Un escalofrío recorrió mi espalda. Coloqué el libro de vuelta en el pedestal y me acerqué al relicario. Cuando lo toqué sentí una extraña vibración, como si estuviera vivo. De repente, la sala pareció encogerse y me sentí mareado. Cerré los ojos por un momento y, cuando los abrí, vi a Javier parado frente a mí, pero no estaba solo. A su lado había una figura encapuchada con una mirada penetrante y sombría. «Has encontrado la verdad, Alejandro», dijo Javier, «pero la lucha aún no ha terminado». La figura encapuchada se acercó, revelando un rostro marcado por el tiempo y la corrupción. Era uno de los clérigos corruptos mencionados en los documentos. «No deberías estar aquí», dijo con una voz ronca y amenazante. Recordé las llaves en la caja. Sostuve una de ellas con fuerza y me preparé para lo que viniera. Javier merece justicia, y la verdad debe ser revelada. Respondí, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. En un movimiento rápido, usé la llave para abrir un pequeño compartimento en la pared que el mapa también indicaba. Dentro había un interruptor. Sin pensarlo 2 veces, giré el interruptor y una alarma comenzó a sonar por toda la basílica. La figura encapuchada intentó atacarme, pero Javier, o su espíritu, intervino. La figura retrocedió gritando de dolor,
Corrí fuera de la sala secreta con el libro y el relicario en mis manos, y la puerta se cerró detrás de mí. La alarma continuó sonando, y pronto llegaron los otros guardias y algunos clérigos confundidos y preocupados. Expliqué rápidamente lo que había encontrado y les mostré el libro. Las pruebas eran irrefutables. En los días siguientes, se abrió una investigación completa. Los clérigos corruptos fueron apartados y las verdades oscuras salieron a la luz. La basílica comenzó a purificarse lenta pero seguramente. En cuanto a mí, continué mi trabajo de guardia, pero con una nueva perspectiva. La vela que encendí esa noche nunca se apagó, y la nota, gracias Alejandro, quedó como un recordatorio constante de que incluso en los lugares más sagrados hay secretos esperando a ser revelados. Y así, la Basílica de Guadalupe no era más solo un lugar de fe, sino también un símbolo de justicia y verdad. Y yo, Alejandro, sabía que había cumplido mi misión. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. La paz reinaba en la basílica, y la sensación de inquietud había desaparecido. Los clérigos corruptos fueron removidos, y la iglesia pasó por una purificación espiritual y moral. Pero algo dentro de mí sentía que aún había más por descubrir. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché un sonido familiar. No era el llanto que me atormentaba antes, sino un suave susurro. Alejandro. El sonido venía de la capilla menor. Me acerqué cautelosamente esperando ver a Javier una vez más. En vez de eso, encontré a un hombre desconocido vestido con ropa sencilla mirando la vela encendida. ¿Quién eres? Component Placement, pregunté tratando de mantener la calma. Se giró lentamente, revelando un rostro sereno y pacífico. Me llamo Padre Alejandro, dijo. Fui enviado para continuar el trabajo que tú comenzaste. ¿Trabajo? Zrenia, pregunté confuso. Pensé que todo había sido resuelto. El padre Alejandro sonrió. Tú sacaste a la luz la verdad sobre los clérigos corruptos, pero hay más historias escondidas aquí, historias que necesitan ser contadas para que la verdadera paz pueda reinar. Sentí una mezcla de alivio y curiosidad. ¿Cómo puedo ayudar? Me entregó un pequeño libro similar al diario de Javier, pero con páginas en blanco. Este libro es para ti, Alejandro. Registra todo lo que encuentres, todas las historias y secretos. La basílica es un lugar de fe, pero también un lugar de misterios. Ahora tú eres el guardián de esas historias. Con un firme apretón de manos, el padre Alejandro se despidió y salió de la capilla, dejándome solo con mis pensamientos. Me senté en el banco y miré la vela encendida. La luz parecía más brillante, como si Javier me estuviera guiando hacia una nueva misión. En los meses siguientes, continué mi trabajo de guardia con un propósito renovado. Las noches en la basílica se convirtieron en una aventura, cada ronda una oportunidad para descubrir algo nuevo. Encontré inscripciones antiguas en las paredes, secretos ocultos en los confesionarios y escuché susurros de historias pasadas resonando en los pasillos. El pequeño libro comenzó a llenarse con relatos de eventos inexplicables e historias de fe. Descubrí que la basílica no era solo un lugar de devoción, sino también un archivo vivo de experiencias humanas, un testimonio de la lucha entre el bien y el mal. Un año después de mi primer encuentro con Javier, la basílica estaba completamente transformada. Ya no era solo un monumento de piedra y mármol, sino un lugar vibrante lleno de vida e historias. Y yo, Alejandro, el guardia nocturno, era parte fundamental de esa transformación. Cierta noche, mientras registraba otro descubrimiento en mi libro, sentí una presencia familiar. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Sin embargo, una sensación de paz me envolvió y escuché un último susurro. Gracias, Alejandro. Tu misión está cumplida. Sonreí sabiendo que Javier finalmente estaba en paz.
Cerré el libro y lo coloqué con cuidado en el altar. La Basílica de Guadalupe era ahora un lugar de verdad y justicia, y yo había desempeñado mi papel en esa jornada. Continué mi trabajo, pero con un corazón ligero y una mente tranquila. Sabía que mientras hubiera secretos por descubrir e historias por contar, la basílica tendría un guardián fiel. Y así, las noches se volvieron más que simples rondas. Se convirtieron en un testimonio vivo de la historia y la fe que persisten a través del tiempo.